Bueno, pues bienvenidos pues a esta clase. El día de hoy vamos a ver la moralidad cristiana y vamos a comenzar con la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesucristo, dulcísimo Señor, ¿por qué he amado antes? ¿Por qué en mi vida entera he deseado algo más que a ti, Jesús, mi Dios? ¿Dónde estaba cuando no estaba en espíritu contigo? Ahora, desde hoy en adelante, que todos mis deseos se consuman y fluyan del Señor Jesús. Oh dulce Jesús, que cada buen sentimiento que sea digno de tu alabanza, te ame, te alegre, te adore. Dios de mi corazón y mi parte, Jesucristo, que mi corazón se desmaye en espíritu y que tú seas mi vida dentro de mi ser. Muy bien. Vamos a pedirle pues a Juan que nos lea la lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Ok. Con él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecados, de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte y no pido oración en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Sabemos que él ha nacido de Dios, que el que ha nacido de Dios no peca, pues lo guarda el que ha nacido de Dios, y el maligno no puede tocarlo. Sabemos que somos de Dios, mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Allí en ese es uno de los pasajes donde se basa la distinción que se hace en la Iglesia Católica entre pecados mortales y pecados veniales. Los pecados que matan el alma y la vida espiritual y los pecados que hieren o lastiman la vida espiritual. Muy bien. ¿Quién tiene la carta a los romanos? Valeria, me parece, ¿verdad? Sí. No entiendo mis propios actos. No hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien, sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. El que el querer estar a mi alcance, el hacer el bien, no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí nos habla San Pablo acerca de la realidad que nosotros tenemos. No sé si se acuerdan de esa película en inglés que dice Durmiendo con el enemigo, ¿verdad? Yo digo, nosotros vivimos con el enemigo porque el enemigo lo llevamos dentro, ¿verdad? Muchas veces nuestra propia tendencia dentro de nuestro corazón que tendemos a hacer lo malo, ¿verdad? Esa lectura de San Pablo la termina, dice, miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me va a librar de este cuerpo que me arrastra al pecado? Y cuando habla del cuerpo no se refiere a nuestro cuerpo físico, sino se refiere a nuestra naturaleza pecadora, es decir, a nuestro egoísmo. Muy bien. Ahora, Cris, si nos puedes, por favor, leer la lectura que te toca del Salmo. Es la 38-37, ¿verdad? A ver, déjame ver el chat. Salmo 38, 17 al 22. Fíjate que la verdad no sé. Déjame checarlo. Salmo 38.
17 al 20. Se me da que sí, porque Sí, la de sí, porque la otra no tiene tantos versos. 38, 17. 17 al 20. Ok, muy bien. Creo que sí es el 37, entre paréntesis 36. No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. 38, entre paréntesis 37. Ok. Dije, que no se burlen de mí, ni canten victoria si vacilan mis pies. Sin embargo, estoy a punto de caer, mis dolores no me dejan ni un momento. Tengo que reconocer mi maldad, mi falta me tiene inquieto. Son muchos los que buscan mi muerte, son incontables los que sin causa me odian, los que me devuelven mal por bien, los que me condenan si hago el bien. No me abandones, Señor, Dios mío, no te alejes de mí. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien. Muy bien, que dice, sí, confieso mi culpa, me apena mi pecado. O sea, que tengo que arrepentirme, en otras palabras, ¿verdad? Es el punto de ese salmo, que necesito arrepentirme. Muy bien. Ahora, ¿quién va a leer el de Mateo? Me parece que era Nayelis, ¿verdad? Mateo 5 del 17 al 20. Sí. ¿Dónde estás, Nayelis? Aquí estás. Ok. Adelante. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Yo se los digo, si no se proponen algo más perfecto que de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos. Muy bien. Bueno, pues como ya se dieron cuenta, bueno, en este Evangelio de San Mateo a mí esa parte me gusta y luego después de hasta el punto que llegamos, el Señor nos dice otras cosas, ¿verdad? Nos dice, se ha dicho han escuchado que se ha dicho, no matarás, pero yo les digo, el que se enoje con su hermano es reo de muerte, ¿verdad? Así se pone más estricto. Y yo les podría dar una enseñanza nomás en esa parte del Evangelio, porque la moralidad es una cosa que está presente pues en todo el corazón humano. Nosotros sabemos, aún simplemente por el hecho de ser seres humanos, sabemos que hay cosas que siempre son malas y hay cosas que deben evitarse. También sabemos que hay cosas buenas que debemos hacer. Es como un instinto que tenemos dentro de nosotros, es lo que nosotros llamamos la ley natural. Natural no de la naturaleza, sino de nuestra naturaleza humana. La ley natural es algo que está escrito en nuestro corazón y que nos dice que nosotros debemos hacer el bien y evitar el mal, y que también nos dice como que hay cosas malas que siempre son malas y cosas buenas que siempre son buenas, bueno, que son buenas, y que hay que hacer el bien y evitar el mal. Eso no se lo tenemos que enseñar a nadie, todos lo sabemos por el simple hecho de ser seres humanos. Y hoy vamos a ver acerca de la moralidad cristiana. A veces la palabra moralidad se malentiende. La entendemos como un montón de reglas y prohibiciones que nos dicen que esto está bien, que eso está mal, y en cierta manera es verdad. O sea, la moralidad incluye estas reglas o estas declaraciones sobre lo bueno y lo malo. Pero estas reglas no son algo extrínseco, es decir, no es algo que está impuesto desde afuera, sino que es algo que nos demanda dentro de nuestro corazón nuestra naturaleza humana. Son como las leyes que Dios escribió en el corazón de nosotros por ser seres humanos, la dignidad que nos dio por ser seres que supuestamente tenemos inteligencia y supuestamente tenemos voluntad y libertad. Pero bueno,
La visión católica de la moralidad, pues, va más allá de simplemente reglas. Es la moralidad tiene que ver con la búsqueda de la felicidad. ¿Ustedes quieren ser felices? De eso se trata la vida moral. La vida moral se trata de la auténtica felicidad, la manera como Dios nos ha revelado que nosotros nos vamos a, como decía mi mamá, a realizar como seres humanos, que no vamos a vivir una vida truncada por el egoísmo, sino que vamos a vivir una vida orientada al pleno desarrollo y la plena realización de nuestra naturaleza humana, que incluye el trascender mi egoísmo y ¿cómo se dice? El superar mi egoísmo. Ay, perdón. Am, Estaba un poquito aquí. Ok, bueno, entonces, ¿por qué sucede que el mundo y la Iglesia Católica tienen una visión tan diferente de la moralidad? Bueno, gran parte del mundo de hoy piensa o cree en lo que se llama relativismo moral. Y yo estoy segura que todos ustedes han escuchado estas frases. Pues, si está bien para ti, muy bien, pero eso no está bien para mí. O si eso te hace feliz, qué bueno, pero para mí yo voy a vivir de otra manera. O sea que si eso puede ser verdad para ti, pero no para mí. No sé si han escuchado frases de ese estilo, ¿verdad? Eso se llama relativismo moral, que es una creencia que a veces nosotros la conocemos, pero no la conocíamos por nombre, que significa, o sea, que esta creencia dice que cada persona puede crear su propia moralidad, crear sus propios valores. Y eso, pues, es caer otra vez eh, en el pecado de Adán y Eva, que fue el que ellos querían hacer sus propias reglas, ¿verdad? Ellos querían ser los que deciden lo que está bien y lo que está mal. Desafortunadamente, esa decisión no nos toca a nosotros, pues más bien afortunadamente no nos toca a nosotros. Esa decisión de lo que está bien y lo que está mal es decisión de Dios. Y Él la hizo no de una manera arbitraria, sino que es lo que es la manera como Él nos creó. Es como cuando el Señor hizo al ser humano y le dio su naturaleza humana, también le dio esta ley moral que vive dentro de nosotros y que si nosotros la rompemos, en realidad nosotros no rompemos la ley, más bien nosotros rompemos nuestra vida cuando decidimos ir en contra de estas leyes que Dios ha inscrito en nuestro corazón. Es en otras palabras, primero a nosotros no nos toca hacer las reglas, a nosotros nos toca descubrirlas y obedecerlas, ¿verdad? Para ser felices, según el plan que Dios tiene para el ser humano. El problema con esta idea de que yo puedo hacer mis reglas y yo puedo crear mi propia moralidad o crear mis propios valores como si yo fuera Dios, ¿verdad? Es que se enfoca en uno mismo, que yo me pongo como en el lugar de Dios y eso pues eso pues no, la verdad yo no doy el ancho, ¿verdad? Lo siento si ustedes sienten que son capaces de tomar el lugar de Dios, ¿verdad? Porque pues simplemente no es verdad, nosotros no podemos hacer eso. Dios es Dios y no soy yo no soy Dios, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, la manera como nosotros podemos lograr la felicidad, que es el propósito de la moralidad humana, es cuando seguimos el plan de Dios y no nuestros planes egoístas, porque muchas veces, así como en la carta a los romanos, muchas veces nosotros no es que seamos libres de escoger lo que nos dé la gana, es que somos esclavos de nuestras pasiones y somos esclavos de nuestros apetitos desordenados. Eso es lo que pasa muchas veces. Y pues bueno, en, am, muy bien, sí, pues muchas veces nosotros queremos basar nuestras decisiones no tanto en nuestro verdadero bien, ¿verdad? Que es ser una persona íntegra, una persona pues que sabe
que sabe amar, que sabe entregarse y que no actúa de manera egoísta. Muchas veces nuestras decisiones las tomamos desde ese punto de vista, desde nuestra comodidad y desde nuestro placer y nuestro interés. Y generalmente nuestro interés inmediato, ¿verdad? Bueno, pues en la clase del día de hoy vamos a aprender que la moralidad es simplemente seguir el plan de Dios para nuestra vida y el plan de Dios para alcanzar la felicidad. De eso se trata. La felicidad en este mundo para poder vivir una vida, pues por lo menos decente, ¿verdad? Una vida buena y no causar daño a los demás. Y la felicidad eterna, cuando después de haber vivido una vida dentro de la voluntad de Dios, nosotros podamos entrar pues al cielo, ¿verdad? Al gozo eterno que Dios promete a los que cumplen su voluntad. Muy bien. En esta sesión, pues vamos a cubrir eso. ¿Qué es lo que nos conduce a la verdadera felicidad? ¿Cuál es la diferencia entre esta visión moderna de la libertad y la visión bíblica o la visión católica de lo que es la libertad? ¿Qué es la virtud? ¿Y por qué nosotros necesitamos vivir una vida de virtud para vivir bien la vida? Y luego las tres cosas que componen una acción moral. Es decir, ¿qué es lo que hace que nuestros actos sean malos o sean buenos? Hay tres cosas que definen esa cualidad de nuestras acciones humanas. ¿Y por qué nunca podemos hacer el mal para obtener un bien? En otras palabras, ese dicho que dice el fin justifica los medios es mentira. El fin no justifica los medios. Si queremos algo bueno, tenemos que poner también medios buenos para que la acción sea buena. Otra cosa que vamos a ver en el video va a ser que el pecado, ¿qué es el pecado? Y cómo el pecado es un obstáculo para nuestra felicidad. Como dice la escritura, el Señor dice, ¿verdad? El que me ofende hace daño a su alma. El pecado siempre es un acto un acto que yo hago en contra de mi propia vida. Es un acto como se dice en inglés, self-destruction and self-hate, ¿cómo se dice eso? De autodestrucción y odio a uno mismo. El pecado siempre es eso, porque no me trae nada bueno. Pero bueno, y ahorita les voy a comentar, antes de irnos al video, más a fondo qué es el pecado. ¿Verdad? El Catecismo de la Iglesia Católica define el pecado como una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta, y es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. ¿A causa de qué? A causa de un apego perverso a ciertos bienes. Es cuando yo pongo una criatura en el lugar de Dios, cuando yo prefiero una criatura a Dios y no quiero usar de las cosas de acuerdo a las leyes de Dios, ¿verdad? El pecado hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana, es decir, que yo me hago daño a mí mismo y le hago daño a los demás. Es una acción o un deseo que es contrario a la ley eterna de Dios. Muy bien, hay muchos tipos de pecados y se pueden clasificar de varias maneras. Se pueden clasificar, ¿quién está chiflando por ahí? Se pueden clasificar si son pecados que se refieren a Dios o pecados que se refieren hacia los demás. Ya, por ejemplo, no ir a misa los domingos es un pecado que se hace en contra, pues, de Dios, en contra de mí mismo, primero que nada, ¿verdad? Pero en contra de Dios. Si yo robo, pues es un pecado en contra de los demás, por supuesto, ¿verdad? O puedes dividirse en pecados espirituales o carnales, o pueden también dividirse en pecados, como decimos en el acto de contrición, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Omisión es los pecados de las cosas que yo debería haber hecho, pero que no hice. Ahora, otro punto en cuanto a la moral cristiana es que nosotros tenemos la obligación de formar nuestra conciencia. Un principio de moralidad es que nosotros debemos seguir nuestra conciencia, pero eso supone que nuestra conciencia está bien formada.
porque puede haber una conciencia deformada, puede haber una conciencia errónea, puede haber una conciencia hasta muerta, ¿verdad? Entonces, una conciencia primero tiene que estar viva y tiene que estar bien formada. ¿Cómo se forma la conciencia? Pues conociendo la Biblia, conociendo la enseñanza de la iglesia, la sagrada tradición, conociendo, teniendo trato con el Espíritu Santo, teniendo vida de oración. Él nos va dando así señales cuando vamos a hacer algo malo, ahí como sentimos dentro de nosotros como que no, esto no está bien, la conciencia nos remueve. Pues bendito sea Dios que la conciencia no está muerta, ¿verdad? ¿Ya? El catecismo nos recuerda que esta tarea de formar la conciencia dura toda la vida. Inicia en la niñez. Yo me acuerdo cuando mi papá me decía, vea, no diga mentiras, dígame la verdad, y nosotros ahí asustados de a quién se comió las galletas, ¿verdad? Y desde ahí comienza, cuando de niños nuestros papás nos enseñan, no haga esto, no vaya a robar, no haga esto, los papás nos van formando la conciencia, pero ahora nosotros, como adultos, tenemos que formarla pues ya a un nivel más avanzado que el de los niños, ¿verdad? Una conciencia bien formada previene o cura el temor. ¿Por qué? Porque yo sé lo que está bien y lo que está mal y también nos ayuda a ¿cómo se dice? Superar nuestro egoísmo y nuestro orgullo. También nos ayuda a superar resentimientos que surgen por nuestra culpabilidad y de los sentimientos de complacencia nacidos de nuestra fragilidad humana y de nuestras faltas. Entonces, para formar nuestra conciencia necesitamos la educación y necesitamos también pues la oración y estar cerca de Dios y recibir la gracia de Dios. San Agustín decía, una buena conciencia es el palacio de Cristo, el templo del Espíritu Santo, es el paraíso de delicias, es el descanso de los santos. ¿Verdad? Si tenemos la conciencia bien formada, sabemos lo que está bien y lo que está mal, y sabemos cuáles son nuestros límites y sabemos cómo encontrar alegría dentro de las cosas que podemos hacer. Les voy a poner un pequeño ejemplo. Pues se los van a decir en el video, mejor no se los digo. Entonces, vámonos al video. Es el simbolón número 2 y es el episodio número 6, la moralidad cristiana. Y antes de irse al video, estas van a ser las preguntas. Ahí vean en sus apuntes las preguntas de discusión para que las vayan contestando conforme las vayan viendo en el video. Y dice, en el video aprendimos que la libertad no es simplemente la habilidad de tomar decisiones. De acuerdo con el presentador, ¿cuál es el sello de la verdadera libertad? Entonces, paren sus orejas ya cuando escuchen eso. ¿Cuál es el sello de la verdadera libertad y qué necesitamos para ser verdaderamente felices? Y la segunda pregunta, ¿cómo sabemos si nuestras elecciones son moralmente buenas? ¿Cuáles son los 3 elementos de una acción moral buena? Entonces, para que paren las orejas cuando digan esas cosas y pueden irse ya al video. Nomás me parece que me faltó algunos de apuntar aquí en la lista. Creo que Janet. Ya, ok, muy bien. Ya los tengo a todos. Entonces, váyanse a ver el video. Simbolón 2, Viviendo la Fe, capítulo 6. Nos vemos aquí a las 7:15. Ok, bienvenidos de regreso pues a esta clase y vamos a comenzar con las preguntas de discusión. Ustedes tienen, permítanme, tienen las respuestas a las preguntas que les hice al principio. La primera pregunta de discusión es la que dice, en el video aprendimos que la libertad no es simplemente la habilidad de tomar decisiones. De acuerdo con el presentador, ¿cuál es el sello de la verdadera libertad? ¿Alguien nos quiere decir cuál es el sello de la verdadera libertad? La virtud. La virtud es el sello de la verdadera libertad. Si la libertad es la capacidad
de actuar con excelencia, es decir, de tener la habilidad de hacer el bien. No nomás de querer el bien, como decía San Pablo, pero de hacerlo. ¿Verdad? Es la capacidad de vivir una vida buena. ¿Verdad? La segunda pregunta ahí dice, qué necesitamos para ser verdaderamente felices? Pues partes que necesitamos la virtud, ¿verdad? Es la misma pregunta, la misma respuesta, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para ser felices? Necesitamos desarrollar nuestras virtudes, es decir, nuestra habilidad para hacer el bien. Una virtud significa que yo ya tengo el hábito de hacer las cosas buenas. Es decir, que ya no me cuesta tanto trabajo, que ya es fácil para mí hacer el bien. Por ejemplo, una persona que se acostumbra a levantarse temprano, ya con el tiempo o sea, es una costumbre y ya no le cuesta tanto trabajo como a los que acostumbramos a dormirnos ya hasta mediodía. No, hombre, levantarnos temprano se nos acaba el mundo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? La virtud es tener ya una costumbre, un hábito bueno que enriquece mi vida, que me hace ser una persona más excelente. Bueno, la segunda pregunta, ¿cómo sabemos si nuestras elecciones son moralmente buenas? ¿Y cuáles son los 3 elementos de una acción moral buena? ¿Alguien me puede decir? Podemos empezar con la última pregunta. ¿Cuáles son los 3 elementos de una acción moral buena? Ay, El objetivo, la intención y las circunstancias deben de ser buenas. ajá, muy bien, excelente, Juan. El objeto, es decir, que la acción en sí sea buena. Hay acciones que siempre son malas. Por ejemplo, el aborto siempre es una acción mala. El matar a una persona inocente siempre es malo. El objeto significa la acción misma. Pues lo más básico es fijarnos en los 10 mandamientos, ¿verdad? El robar, el matar, el decir mentiras, todos esos son objetos malos. Entonces, a eso se refiere el objeto, que la acción en sí es mala. La intención, pues es que yo tenga una buena intención cuando hago algo. Por ejemplo, puedo hacer una cosa buena, pero con una mala intención. Según yo, puedo ayudar a alguien, pero quiero ayudar nomás para alzarme el cuello, ¿verdad? Y para que digan, hombre, qué buena persona es esta, o sea, por vanidad. ¿Verdad? Ahí la intención viene en nuestros motivos, por qué hacemos las cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos buscando al hacer esta acción? Aunque sea una acción buena, si yo tengo una mala intención, eso hace que la acción pues se malee, se convierta en un acto malo, en la acción en sí, ¿verdad? La acción, o sea, el hacer el bien no cambia, pero para mí sí, porque si yo lo hago con una mala intención, pues eso pues me hace eso es lo malo de esa acción. Y por último, que las circunstancias sean buenas. Por ejemplo, hay momento para hacer todo, ¿verdad? Hay momentos y hay maneras de hacer las cosas bien. Allí, otra vez más, mi abuelita viene a meter su cuchara, ¿verdad? Las cosas las hacemos en la vida como Dios manda, ¿verdad? Y ahí es las circunstancias. ¿Cómo manda Dios que hagamos las cosas? Es como este señor decía, yo a mi hijo le dije esto, ¿verdad? Mira, yo quiero que tú estudies, saques tu carrera, que te consigas un trabajo, que te compres una casa, que te cases y que tengas hijos. Y dice, pero que lo hagas en ese orden. Así le digo el papá a su muchacho, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que no se meta en problemas, ¿verdad? Pues sí, termina tu carrera, consigue un trabajo, cómprate una casa, cásate y ten hijos, ¿verdad? Es, por ejemplo, un ejemplo de unas circunstancias para hacer las cosas, pues, en orden, ¿verdad? Pero bueno, eh, y sí, muy bien, muy bien. Ahora, como ¿por qué no hacemos, en lugar de hacer los grupos
pequeñitos de discusión, vamos a hacerlo aquí entre todos. ¿Qué les parece el día de hoy? Y les vamos a dar la chance de hablar a los candidatos especialmente. Pero voy a parar la grabación porque esto pues no lo vamos a poner en el video. Muy bien. Bueno, pues para terminar, nada más una cosa que les quiero mencionar. Como les digo, todas las religiones y todas las culturas tienen reglas morales porque la moralidad es parte de nuestra naturaleza humana. Hay algunas, por ejemplo, los musulmanes, algunas reglas como que varían de cultura a cultura y de religión a religión. Por ejemplo, los musulmanes, ellos pueden casarse con 4 mujeres. ¿Verdad? Ellos pueden practicar la poligamia. En las culturas cristianas solamente se casa uno con una persona, ¿verdad? Y en la moralidad cristiana, el matrimonio es un hombre y una mujer para toda la vida, ¿verdad? Así es la moralidad cristiana, el matrimonio cristiano. Ahora unos dicen, no, pues es que eso depende de la religión que uno es, que no es, no. Es verdad que hay variaciones en cuanto a cómo se cumplen los mandamientos, pero en todas las culturas se entiende, por ejemplo, que para casarse, o sea, para tener una familia, tiene uno que estar en una relación estable, ¿verdad? Ahí vemos cómo se manifiesta esta ley moral. Pero bueno, lo que les digo es que hay diferentes códigos morales en el mundo que reflejan esta ley natural. Y que, y que la religión cristiana tiene las reglas morales más estrictas, ¿verdad? En todo el planeta. La religión, especialmente la religión católica. Porque los protestantes, pues ellos sí no tienen problema con el divorcio, ¿verdad? Ellos se divorcian y se vuelven a casar, pero bueno, en la moral católica, pues se mantiene muy estrechamente, pues a la que nos reveló nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos dijo, pues que básicamente el matrimonio, el divorcio no se vale, ¿verdad? Ahora, lo diferente de la religión cristiana y las otras religiones no es solamente de que es más exigente. Como lo decía en el evangelio que leyó Nayelis, dice, yo les digo, y nos está hablando nuestro Señor, los dice que si su justicia, es decir, su santidad, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Y luego él se nos pone muy exigente y nos dice, se ha dicho, no matarás. Yo te digo, ni siquiera te enojes con tu hermano. Así para acabar pronto, ¿verdad? Se les ha dicho, no cometerás adulterio. Yo te digo, el hombre que mira a una mujer con malos ojos ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Verdad? Y así cada una de las leyes de los 10 mandamientos, Jesús se nos puso más exigente. Porque a veces, y también dice un poquito antes de ese pasaje, dice, no crean que yo he venido a abolir la ley ni los profetas, yo no he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Ahora en el Antiguo Testamento los judíos se dieron cuenta que no podían cumplir la ley, que era bien difícil, que les costaba bastante y que la mayoría de las veces eran infieles a los mandamientos de Dios. Ahora, si somos sinceros, pues todos caemos en esa categoría. Todos hemos sido infieles a los mandamientos de Dios. Todos, sin excepción, ¿verdad? Y ahora el Señor se nos pone aún más exigente. Si ni los mandamientos pudieron cumplir los israelitas, y el Señor y Jesús se nos pone aún más exigente y nos dice, y si su justicia no sobrepasa la justicia de la ley, no van a entrar en el reino de los cielos. Y ahora yo diría, pues ya nos llevó la chifusca, ¿verdad? Pero la novedad del evangelio, y es por eso que es una buena noticia, es por eso que le llama evangelio, buena noticia, no es que se nos puso más exigente, sino que Jesucristo nos da la gracia, nos da la fuerza de poder cumplir las leyes de Dios.
Pero para cumplir las leyes de Dios necesitamos agarrarnos de la mano de Dios con las 20 uñas, ¿verdad? Y no soltarnos de Dios, porque nosotros solamente podemos cumplir los 10 mandamientos y podemos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Solamente lo podemos hacer con la gracia y con la fuerza de Dios. De otra manera no se puede. Nosotros en nuestra naturaleza humana no tenemos esa fuerza para poder cumplir la voluntad de Dios a la perfección. Y esa fuerza solamente nos la da Cristo y nos la da precisamente a través de los sacramentos. Ahí es donde recibimos la gracia de Dios, el asistir a misa, el hacer oración, el leer la Biblia. Todo eso nos da acceso a la fuerza de Dios. Cuando nosotros leemos un pasaje de la Biblia, eso nos da fuerza, nos da gracia. Por ejemplo, yo sé de una persona alcohólica que él con un verso de la Biblia se sanó de su alcoholismo, pero fue un momento de gracia para él. Hay un versículo en el libro del Cantar de los Cantares que dice, tu amor es mejor que el vino. ¿Verdad? Y cuando este borrachito leyó ese versito, el Señor le dio una gracia el Señor tocó su corazón, que lo sanó de su alcoholismo, simplemente por leer ese versículo de la Biblia. ¿Verdad? Claro que ahorita no se van a ir con su tío, ¿verdad? Tiene ese problema, le dice, lee este versito para que te sanes, ¿verdad? No, pero, pero la palabra de Dios tiene poder para sanarnos y poder para darnos gracia. Por eso cuando leemos en la Biblia los ejemplos de Jesús, por ejemplo, el otro día en el Evangelio que dice Jesús se levantó temprano, se fue a un lugar solitario y se puso a hacer oración. Ese versículo me puede a mí inspirar a darme la fuerza y la gracia de poderme yo también levantar temprano y hacer un ratito de oración. ¿Verdad? Cuando vemos los ejemplos de Cristo en el Evangelio, el simple hecho de leer la palabra de Dios me está comunicando gracia y fuerza para yo poder hacer lo mismo. Pero bueno, muy bien. Ahora los últimos avisos. Tenemos el retiro de Cuaresma este sábado. Idealmente son los candidatos con sus padrinos o madrina, ¿verdad? O sponsores, como les quieran llamar, que necesitan estar ahí. Va a ser de 9 a 1, más o menos. Yo les pido que lleguen un poquito más temprano, por lo menos 15 minutos para que agarren su material y encuentren su lugar en la iglesia. Se instalen porque ahí se van a quedar todo el día. Y luego, y otra cosa, pues que necesitan venir bien desayunados, coman algo sustancioso para que no se me vayan a desmayacatar durante el día, ¿verdad? Entonces, cómanse su plato de menudo. Yo ya estoy preparada, yo tengo ahí mi menudo esperándome, ¿verdad? Cómanse su plato de menudo, algo que les dé fuerzas, ¿verdad? Y pues otra cosa que algunos yo ya tuve entrevistas con ustedes y yo necesito entrevistarme individualmente con cada uno de ustedes. Ahorita ya de aquí al sábado pues ya no voy a tener tiempo, pero después del retiro me voy a entrevistar con los que faltan. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo cuándo pueden ustedes tener un rato para platicar conmigo individualmente. Otra cosa, cada uno de los candidatos necesita entregarme, si no lo han hecho todavía, su certificado de bautismo y si lo tienen, su certificado de primera comunión, ¿verdad? Porque necesito tenerlos en su archivo. Y también la forma que les di para sus sponsores o padrinos, que ya la traigan ya llena con la firma del sacerdote de la parroquia a la que pertenecen sus padrinos o madrina, ¿verdad? Y pues fuera de eso, pues ya es todo. Entonces vamos a hacer nuestra oración final, a menos que alguien tenga alguna duda o comentario o chascarrillo que quiera compartir con todo mundo. ¿Todo bien? ¿Listos para irnos a lo que sigue? Bueno, entonces, pues ustedes ya saben, vean, los que no me han dado su certificado, pues lo necesito ya.
inmediatamente esta semana. Los que no me han dado la forma de su padrino, lo necesito ya. ¿Ok? Y pues de otra manera, pues nos veremos el sábado en el retiro. Vamos a hacer nuestras oraciones finales, que el día de hoy van a ser las que hacemos siempre, el Padre Nuestro, la Ave María y, y las que hacemos siempre, ¿ok? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues mil gracias, hermanitos. Nos vemos el sábado con el favor de Dios. Yo me imagino todos van a estar allí, ¿ok? Entonces allí nos vemos. En Santa María de la Paz. Ustedes no. Ah, ustedes no. ¿Por qué no? Ok. Bueno, déjame pagar aquí la